Bienvenidos a interbolivia.com. Pastilla informativa. Hay que señalar que el nombre de este evento, de esta transmisión que nos convoca, de que no quieren elecciones, es en realidad todavía algo valedero. Porque está claro que la convocatoria de elecciones es una salida después de haber intentado una serie de medidas y de pasos que hubiesen permitido poder prorrogar de forma indefinida el proceso electoral. Y sin embargo, también hay que señalar, y esto es lo que vamos a ir mirando el día de hoy, hay que señalar de que ahora tenemos una fecha, que es el 6 de septiembre, pero viene una intensa campaña de miedo, de asustar a la gente y también de hechos y recursos legales para poder frenar el proceso electoral. Hace algún tiempo atrás habíamos señalado que el proceso electoral era una situación y un camino pedregoso porque iba a costar bastante poder llegar a él. Y esto no ha cambiado y no ha modificado. Acá hay algunos elementos que es muy importante que podamos señalarlos. ¿Por qué la presidenta y el gobierno toman la decisión el día de ayer, después del último intento de lograr convencer al señor Salvador Romero de lo inoportuno de llevar adelante este proceso electoral en la fecha 6 de septiembre, como se ha consensuado y como la norma aprobada por la Asamblea Legislativa señala? ¿Por qué toman la decisión? La anterior semana, el gobierno se enfrentó rápidamente a la disyuntiva. Cuando iba avanzando el tema del tratamiento de la ley en la Asamblea Legislativa, a la disyuntiva de tener que promulgar o asumir algo que ya no solamente desde el principal partido opositor a este gobierno se le estaba señalando que era una tendencia clara a prorrogarse, sino que también se había incorporado un otro partido que compite arduamente con la señora Áñez, que es Comunidad Ciudadana, se había sumado a decir y a señalar que el país necesitaba ir a elecciones. Y este otro partido, en realidad le generaba una dificultad profunda, pues compite en ella por el voto de clase media, por el voto urbano y todo aquel voto que se ubica desde el centro hacia la derecha del escenario político boliviano. Entonces, cargar con este adjetivo incómodo de ser un gobierno prorroguista, como la misma señora Áñez lo expresó, era sin lugar a dudas un incordio que se iba a traducir posteriormente en un decrecimiento permanente de los apoyos ciudadanos que ella pueda lograr obtener. Entonces, en una salida desesperada, el gobierno intenta imponer una agenda para ver si puede incorporar sus salidas de fuerza. Las salidas de fuerza son aquellas que vienen desde el Ministerio de Gobierno y desde el Ministerio de Defensa. Y rápidamente sobre la mesa empezamos a escuchar una serie de argumentos, como por ejemplo, y de movilización policial y de movilización de las Fuerzas Armadas, como por ejemplo señalar de que se tiene información para ejecutar un atentado contra la represa de Misicuni y contra otras represas estratégicas. Absolutamente novedoso. Novedoso desde los hechos que nosotros venimos siguiendo día a día. E inmediatamente también se pone sobre el tapete de que existe una movilización financiada por el narcotráfico, por el narcoterrorismo, que trata de violentar el país y esto es lo que escuchamos, para generar un golpe de Estado vía Asamblea Legislativa Plurinacional. Y esto que no fue un movimiento menor, ustedes lo pudieron observar, que el pasado jueves, en las instalaciones, en las dependencias, en el corredor central del Palacio de Gobierno, estuvieron presentes todas las fuerzas, todas
las cabezas de las Fuerzas Armadas bolivianas, o sea, el alto mando militar en su conjunto, más el ministro de Gobierno y el ministro de Defensa, para decirle al país, en una advertencia, casi en una suerte de ultimátum, señalarle al país que no vayan a tocar a un solo hombre, ni de la policía ni de las Fuerzas Armadas, porque no respondían en caso que esto sucediera, por las consecuencias. Pero inmediatamente se genera una respuesta de los sectores mineros y se genera una respuesta de diferentes sectores sociales. La policía, en sus estudios y en sus trabajos de inteligencia, tienen información de lo que exactamente significan estas movilizaciones y tienen también información de lo que verdaderamente dimensiona el poder de movilizaciones que están inquietas, que están en apronte y a las cuales articuladas hacia la calle es muy complejo de sostener porque significa una cantidad de vidas humanas que ya hoy en día, y atienda usted bien esto, ya hoy en día las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no están en el ánimo de asumir. A esta agenda fracasada de poder establecer una lógica del terror en Bolivia que les permita movilizar los factores de poder determinantes en el mes de noviembre, que son las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, determinantes para contener a los sectores sociales, se produce un hecho fundamental. Y es que el día viernes, en el 194 aniversario de la Policía Nacional, se dan dos discursos, el de la señora presidenta y el del general Rodolfo Montero, eso es. Y la presidenta señala y dice que el levismo ha vuelto a dividir con violencia para quemar torres, secuestrar periodistas y que la policía debe prepararse para frenar a los violentos y a los delincuentes. Y la Policía Nacional sabe cómo se mueve esto. Sabe, primero, que llevarla, utilizarla contra los sectores populares tiene un costo altísimo, pero que además no solamente implica una consecuencia en lo inmediato, sino que a largo plazo también se establecen responsabilidades penales que afectan a la cúpula militar y a algunos mandos hacia abajo. Y le repito, los informes de inteligencia del Estado han advertido al gobierno de la dificultad que puede tener un querer enfrentar a este pedido que hizo la señora Áñez. Y ese es un primer elemento que hay que tener en cuenta de lo que significa el aislamiento de un gobierno que ha quedado absolutamente distanciado de los sectores políticos con los cuales puede trabajar un consenso, pero que ha quedado también alejada de los apoyos que tuvo como Mesa, como Camacho, como Quiroga, y que también se encuentra ya a una distancia casi irreversible de los sectores sociales blandos, de los sectores económicos empresariales que le han retirado su confianza en función de las capacidades deficientes que ha mostrado en la ejecución o en el llevar adelante su gestión, y por supuesto se halla absolutamente alejada de cualquier intento que signifique la corporatividad social y de los movimientos sociales establecidos a lo largo y ancho de todo el país. En ese sentido, llegan hacia el fin de semana, esto es, al final del día viernes, con muy pocos recursos a mano para poder sostener la agenda de prorrogar el proceso electoral de forma indefinida. Les queda uno, y es la administración de la pandemia encadenada a la agenda electoral del partido de gobierno, de ese pequeño partido de gobierno, que con el 4% ha decidido tortuosamente
enrarecer siempre el proceso electoral en el país. En esta lógica, cuando la semana acababa sin ninguna posibilidad ya de éxito, se apuntala hacia el presidente del órgano electoral, del Tribunal Supremo Electoral. Y en este sentido se lo cita al señor Salvador Romero a una reunión. Y acá hay que hacer algunas aseveraciones puntuales, de crítica constructiva, pero también de análisis político en el observar minucioso y detalladamente lo que significa esta reunión. En primer lugar, estas reuniones, esta convocatoria al presidente del poder de un órgano del Estado, del Tribunal Supremo Electoral, no se realizan de forma individual. En esta reunión tuvo que estar presente el señor Mesa, el señor Quiroga, el señor Camacho, el señor Arce y el resto de los otros candidatos, el señor Chi, de quienes participan en este proceso electoral. Tenían que estar absolutamente todos porque se les iba a mostrar, como se hizo con el señor Salvador Romero, se les iba a mostrar en los estudios del gobierno, en la información del gobierno, en el trabajo que viene realizando el gobierno, cuál era la situación que se tenía respecto de la pandemia. Estas reuniones tienen que ser absolutamente públicas. Tienen que ser absolutamente públicas. Porque en estas reuniones en esta reunión era el momento y el espacio adecuado para poder trabajar, construir un escenario electoral que pueda ser pacífico, que pueda ser garantizado. Un escenario electoral que le permita a los bolivianos tener certidumbre, seguridades también. Porque el escenario electoral no es únicamente una cuestión de la señora Áñez con el señor Arce, o del conjunto de los partidos que se ubican en el centro y en la derecha del país, con el movimiento al socialismo. Un proceso electoral implica también la participación masiva en miles y miles de personas, de bolivianos, que se involucran y a los cuales, por supuesto que se les tiene que garantizar la debida seguridad, tranquilidad, certidumbre. Y seguridad no solo de salud, sino también física. No solo de salud, sino también física. En esta reunión se podía haber estructurado los acuerdos para el funcionamiento del proceso electoral. En esta reunión se podían haber establecido no solamente el conocimiento de la información, que en el conocimiento de la información también era absolutamente importante, porque ahora lo vamos a terminar debatiendo entre nosotros. Era absolutamente importante que desde el gobierno se le diga a los candidatos, señores, esta es la situación en Bolivia en lo que respecta a reactivos. El país tiene estas capacidades para poder realizar test masivos. Esto los candidatos lo tienen que saber por la situación delicada en la que nos encontramos. También era importante que se le diga a los candidatos cuántas pruebas estamos realizando el día de hoy. Que se le diga a los candidatos cuáles son los planes de trazabilidad. Que se le diga a los candidatos cuántos son los respiradores con los que ya han arribado al país, porque desde la infame experiencia de los 170 respiradores y de la intervención del embajador y de todos ellos, hoy día hay un misterio
absoluto sobre los respiradores. Ustedes saben que que se están entregando respiradores, pero no sabemos cuándo han arribado al país. En ese sentido, este momento de la reunión individual con el señor Romero es un error. Y también hubiera sido deseable que el señor Romero asista a esta reunión para que queden desvirtuadas todas las susceptibilidades que se puedan generar en el país, que pueda asistir con el conjunto de los vocales que lo acompañan en su gestión. Esta es una reunión ampliada. El país necesita información abierta, transparente, veraz. Esta era una información ampliada. Una reunión ampliada. Después de esta reunión, contra las cuerdas, en lo que respecta a la intencionalidad de poderse sostener de forma indefinida y postergar el proceso electoral, la presidenta y el grupo de gobierno toman la decisión de convocar de muy mala gana a las elecciones o de promulgar la ley para llevar adelante las elecciones del 6 de septiembre. ¿Qué hubiese sucedido? ¿Qué hubiera significado si el gobierno hubiese insistido también en la idea de extender su prórroga de forma indefinida? Y acá, entonces, tenemos que tomar en cuenta los factores de poder. Usted recuerda cuando muchas veces desde diferentes medios de comunicación, en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, hablábamos respecto de lo que significaban los factores de poder y por los cuales no se podía pensar bajo ninguna circunstancia que el movimiento al socialismo, por un lado, y lo vamos a explicar ahora más adelante, pero fundamentalmente los movimientos populares, sociales del país que se articulan políticamente a través del movimiento al socialismo, señalábamos en aquellas fechas que esto significaba un factor de poder. En aquel entonces yo le había denominado a esto el factor Morales. Esto es parte de nuestra realidad. A uno le puede gustar o disgustar, pero esto es parte de la realidad en el país. Es parte además del constructo histórico del país. Y si esto no se comprende, entonces significa que alguien hace política a medias. Y hacer política a medias significa una comprensión de la realidad que está recortada y por lo tanto no se tienen todos los elementos suficientes como para poder comprender el país en una visión justa y en una visión equilibrada de su verdadero alcance. En ese sentido, los factores de poder que en el mes de noviembre se situaron policía y fuerzas armadas más el poder judicial en favor de quienes arribaban al gobierno en aquel entonces, con la señora Áñez. Y con la fuerza que daba una coyuntura donde se habían impuesto, claramente. Pero también habíamos señalado que esos factores de poder tenían un contrapeso en el otro lado. Y eso era las calles, porque las movilizaciones urbanas y de clase media se habían retirado ya hacia sus casas y los movimientos sociales habían empezado a estructurarse para poder tomar las calles. Y eso era el factor Morales, el tener control de las calles y también el poder en la Asamblea Legislativa. Entonces, hemos convivido durante estos últimos 8 meses con estos elementos, con estos factores de poder. En un principio, claramente en favor de la gestión de gobierno. Pero hoy en día, bastante disminuidos por una serie de elementos. Una serie de elementos que están en la gestión de la pandemia, en la propia gestión de gobierno, con los temas económicos, sociales, pero fundamentalmente en la crisis política irresuelta. Y fundamentalmente también en algo que termina ofendiendo a los bolivianos, y es esa falta de transparencia en la gestión
en la parte administrativa y de compras vinculadas al tema de la pandemia, de la necesidad de la gente. Esto de estructurar negocios personales en función de, sin tomar en cuenta, mejor dicho, sin tomar en cuenta el sufrimiento y la angustia desgarradora que viven los bolivianos con el COVID-19. Estos factores de poder se modifican sustancialmente. La amenaza, la advertencia, mejor dicho, si usted quiere, del sector minero, que le señalan a la presidenta, o se va por una convulsión, o asume el proceso electoral. O se va por elecciones o se va por convulsión. Más una dinámica constante que ha ganado a los bolivianos finalmente en el tema del pedido de elecciones, que se va imponiendo. Entonces, esos factores de poder hoy en día son la calle nuevamente, que tienen dueño. Y es la Asamblea Legislativa que se ha articulado porque le ha perdido el temor a la lógica del Estado policial, le ha perdido el temor a las persecuciones. La presencia del general Orellana en la Asamblea Legislativa, que fue un momento de alta tensión, que hace unos días atrás lo describió la señora Eva Copa, casi con lágrimas en los ojos, porque seguramente sintió temor, pero le terminó haciendo un daño enorme al gobierno, porque los ultimátums no solamente tienen que ser de boca para afuera, sino que después se tienen que cumplir. Y el no cumplimiento del ultimátum militar ha debilitado fuertemente estos factores de poder. Y acá hay un elemento más que usted tiene que saber. El día viernes, en el 194 aniversario de la Policía Nacional, el general Montero, en su discurso dijo, no hay espacio para errores y se tienen que buscar salidas de diálogo y salidas de consenso. Eso significa, y le abro un paréntesis, esta es la realidad en las fuerzas policiales, en la Policía Nacional. La Policía Nacional está fatigada y cansada de haber sido expuesta, no solamente como se dice en la primera línea de contención y también de colaboración por los temas del COVID, sino fundamentalmente está fatigada por haberla llevado y orillado y obligado a que tenga que desempeñar un rol contra un sector social. El MAS y sus principales líderes, vamos a reducir esto al señor Evo Morales y al señor Arce, no es únicamente el partido que ellos dirigen, es la articulación de los movimientos sociales. Y eso es lo que la Policía Nacional ya no quiere seguir confrontando. Este mensaje del general Montero señala claramente, y es también una posición, una expresión de su posición a la presidenta, de que el camino ya no es la confrontación y que la salida por la fuerza para poder postergar indefinidamente el proceso electoral no tiene posibilidades. Ese es un elemento por el cual hay que reparar. Hay un mensaje de la Policía Nacional de cansancio ante el uso que se le está dando a la institución Verde Olivo. Es un uso de represión, de contención, porque la policía, aparte de que le he señalado de los estudios y de las investigaciones de inteligencia, la policía entiende bien cómo son las dinámicas políticas. Y quienes hoy día están en el oficialismo, mañana están en la oposición. Y entienden cuál es la estructura de los sectores sociales vinculados
y lo que significaría reprimir, contener, contener y volver a reprimir. Estos factores de poder, para avanzar, le señalaba. La Asamblea Legislativa está articulada. Está claro que trabajan ahora al unísono. Han superado miedos, pero también han comprendido perspectivas y potencialidades políticas. Y la calle está presta para ser, no ahora, por quienes a mediados de los años 90 comprendieron que la movilización era una forma de ejercicio ciudadano y de peticionar también a ese conjunto y de sumar fuerza a ese conjunto de demandas insatisfechas que los gobiernos del Estado noventista mantenían en calidad de demandas insatisfechas. La democracia pactada era un esquema de poder. Usted lo sabe. Partidos con mucha representación copaban la Asamblea Legislativa para poder cada uno de ellos tener su cuota aparte y parcelarse el poder político. Y así vivieron durante mucho tiempo hasta que aquello se pervirtió e hizo eclosión. Más otros factores, como por ejemplo la desatención y contener siempre a los sectores populares del país en la zona periurbana de la acción política. A partir de entonces, lo que vino el año 2006 fue un modelo superador. Finalmente, evaluar ya en su casa si mejor o peor, pero fue un modelo superador. Y ese modelo superador significó movilización como un mecanismo de ejercicio, insisto, de la ciudadanía. Significó asambleísmo y deliberación como mecanismos de petición del pueblo, este pueblo que se había conformado, a su autoridad política, para que lo que se inauguró el 10 de noviembre tenga posibilidades de éxito, se tiene que constituir un modelo que supere el esquema de poder que se empezó a implementar en Bolivia en el año 2006. Si esto no sucede, el viejo esquema de la democracia pactada no tiene posibilidades de éxito. No tiene posibilidades de éxito. Es un esquema regresivo y es un esquema restaurador de algo que hizo eclosión. En ese sentido, los factores de poder hoy en día se han fortalecido en el lado de la izquierda. Y los factores de poder, policía, fuerzas armadas y aparato judicial, porque el aparato judicial ha dejado de ser absolutamente, por medio del temor, ha dejado de ser incondicional y ha dejado también de tener una conducta servil. Entonces, esto dificulta al poder, porque el poder tiene que esforzar y redoblar sus esfuerzos para intentar sostener esa lógica de temor en los diferentes sectores que le son opositores y que lo van interpelando. En ese escenario, le decía, la izquierda se ha fortalecido. La izquierda en este país es unipolar. Toda la izquierda en Bolivia está en torno a lo que es el movimiento al socialismo. Y la derecha es multipolar. Es un fraccionamiento de diferentes partidos, todos ellos en la de la democracia pactada. Y eso les genera un problema. Y quiero hacer acá un paréntesis antes de avanzar en el discurso de la señora Áñez, hacer un paréntesis para explicar algo. Algo que uno viene escuchando, además, de forma reiterada, de cómo es posible que la izquierda, o cómo es posible que el movimiento al socialismo se haya podido articular nuevamente. Tanto el señor Camacho como otros, como una serie de intelectuales en el país, han señalado que las actitudes erráticas de la señora Áñez han permitido poder
le han permitido al MAS que se pueda rearticular y que se pueda nuevamente constituir en una opción de poder. Pero esto no es necesariamente así. El movimiento al socialismo no es exactamente todo el movimiento popular. Hay que mirar en todo caso o analizar desde la otra perspectiva. Los movimientos populares, sociales y corporativos de Bolivia forman parte de la organización que tenemos los bolivianos para desarrollar nuestras sociedades y nuestras convivencias. Entonces hay movimientos corporativos del transporte, del agua, gremiales, comerciantes, mecánicos, etcétera, etcétera. Un muy largo etcétera a lo largo y ancho del país, de sectores populares, con economías inicialmente en dificultad. Toda esa corporatividad en el país, que es plural, que es diversa, que es distinta. Por ejemplo, es muy distinta las asociaciones y las corporaciones mineras en Potosí, de las asociaciones y de las corporaciones del trópico, de los sindicatos del trópico o de las organizaciones sociales del oriente boliviano. Son absolutamente diferentes. Tienen intereses también distintos y visiones y formas de organización que son también muy complejas y muy particulares todas ellas. Algunos legales en el ejercicio de su autoridad y su organización, otros más horizontales. Pero todos ellos, que en los años 90, en el lado noventista, que todos ellos eran absolutamente perimetrales a la acción política, pero también a la acción social, porque sus derechos estaban restringidos en los hechos, también perimetrales a la acción económica. Todos ellos se fueron articulando a través de sus diferentes demandas. Después de muchísimos años, se fueron articulando en torno a un instrumento político, y eso es el movimiento socialismo. Pudieron haberse articulado en torno al liderazgo del partido que conformó Felipe Quispe, y en algún momento lo podemos hablar y discutir por qué fue, pero se articularon desde las movilizaciones del año 2003 en torno al movimiento al socialismo. La FEJUVE del Alto, por ejemplo, que tenía un sentir absolutamente distinto de las organizaciones del trópico. Y las demandas se fueron encadenando para pasar a ser una. Asamblea Constituyente, referéndum por el gas, la lucha por el gas. Todos estos movimientos, cuando se dan los procesos electorales, adquieren esa articulación a través de un instrumento político que es el movimiento al socialismo. Y después se manejan en sus propias lógicas. Cuando alguna gente dice es Evo Morales o es el señor Arce, porque ahora lo han puesto al señor Arce como si él fuese el articulador de todo esto, cuando todas esas fuerzas no están en acción electoral, entonces retornan a sus contextos y a sus realidades. Cuando viene un proceso electoral y si esto tiene una confrontación que además entienden ellos que hay un riesgo de que se los pueda marginar, excluir o arrebatarle sus derechos, su articulación termina siendo altamente poderosa desde la perspectiva electoral. Entonces, quien no entiende esto, no comprende el país que estamos viviendo ahora. Usted puede estar de acuerdo, posiblemente no esté, o posiblemente sí. Pero este es un requisito para comprender. Hace unos días atrás, un conjunto de intelectuales han firmado una carta solicitando, le voy a leer solamente un párrafo. Dice
a la señora presidenta, una formidable movilización ciudadana y pacífica democrática puso fin a 14 años de autoritarismo y corrupción del MAS, consiguiendo la renuncia y huida de Evo Morales. La firmeza de la ciudadanía impidió que el plan masista de generar caos y anarquía para el retorno del tirano triunfe. Muy pronto esta ciudadanía vio frustradas sus esperanzas cuando usted decidió convertirse en candidata. Esta circunstancia, unida a la inexplicable acción de su gobierno para desbaratar las redes masistas incrustadas en el aparato, generó un evidente malestar. Y sobre el final señalan, en estas circunstancias, dice, el MAS es el verdadero enemigo de la democracia, aprovecha todo esto y sin respetar la vida de los bolivianos y de sus propios militantes, desarrolla acciones violentas que incluyen maltrato a médicos, enfermeras, apedreo de los vehículos que los transportan, bloqueos, amenazas y otras que continúan y continuarán. En estas circunstancias es imprescindible e impostergable un gran acuerdo nacional de todas las fuerzas democráticas que existen en el país para sentar las bases que permitan enfrentar la pandemia y las consecuencias que la misma originará en la economía, así como para defender la democracia amenazada por el MAS. Y ahí firman una serie de personas que además también conozco muchas de ellas. Y quiere que le diga algo. Es terrible no comprender cómo está estructurado este país. Porque las señoras de pollera, porque los campesinos, porque los trabajadores, los obreros, los mineros, los fabriles, los gremiales, los choferes, los comerciantes, no es gente por fuera de lo civilizado como se está insinuando. Forman parte de un proceso que fue largamente acumulativo en la historia de este país para que finalmente puedan incluirse y pasen a formar parte de esta sociedad con derechos reconocidos, con una igualdad que hacía falta y era una deuda histórica, pero fundamentalmente como un elemento prioritario para poder lograr la pacificación del país. ¿Cómo es posible que se pueda imaginar a alguien, sobre todo quienes han firmado esta carta, que el país puede ser posible y viable apartando a estos sectores sociales que he descrito hace unos momentos, sus formas de articulación? Esto es volver a los viejos y tradicionales esquemas casi oligárquicos, elitarios, de cierta gente que cree que puede tener la predestinación de sentirse mejor o bien para poder administrar el Estado. Por si acaso, también es importante señalar que cuando terminó la década del momento liberal o neoliberal en el país, Bolivia se situaba en el último lugar detrás de Haití en lo que significaba a desarrollo humano. Toda la gente que provino de las mejores universidades de Harvard, los Chicago Boys, etc., le habían dejado al país aquel sitial. No era poco. Entonces, no reconocer la importancia de la inclusión social de gente absolutamente boliviana y que ha sido incluida en el Estado y en la acción política y en la acción social y en la visibilidad política, social y económica, ahora que regresivamente pueda ser marginada otra vez. Esto no tiene sentido, no tiene posibilidades. A uno le puede gustar o no, pero no tiene posibilidades. Hay otros países que también han avanzado. Sudáfrica ha hecho un avance sustancial en esto, en respetarse unos a otros para convivir de forma complementaria. En un acuerdo enorme de pacificación, de nuevo, para convivir de forma pacífica y complementaria. No hay bolivianos mejores, ni bolivianos peores. Las etiquetas y las asociaciones negativas de decir estos son violentos, son antidemocráticos, estos son terroristas, estos son narcotraficantes,
lo único que están constituyendo es una dosificación de la fuerza necesaria en los sectores populares para volver a su movilización de forma unificada. El periodo del 2006 al 2019, con la Constitución del año 2009, donde se constitucionalizan derechos progresivos de los bolivianos que habían estado marginados del poder político y no visibles como los pueblos minoritarios, es una conquista, un pago de deuda del país con bolivianos que estaban excluidos, pero fundamentalmente es un avance sustancial en lo social y en lo humanitario del país. También en el concepto político. Lo que le quiero expresar es que la reunión de la presidenta con el señor Romero era el momento fundamental para poder establecer un gran acuerdo, un diálogo con el resto de los actores políticos, mostrarles la realidad en el tema de sanidad que estamos viviendo, en la crisis esta, desgarradora por supuesto, pedir cooperación para esto, pero fundamentalmente también era el momento de establecer un proceso electoral garantizado, pacífico, algo que no se ha hecho. Porque las vocaciones de diálogo no son vocaciones verdaderamente respaldadas con la conducta política que emana de la presidenta. Entonces vienen los adjetivos, y los adjetivos nos distancian. El día de ayer ustedes han podido escuchar un discurso de la presidenta. Prometo no extenderme demasiado en esto para poder también dar paso a los diferentes comentarios. Tenemos ahí, estoy viendo, 311 comentarios y una muy importante audiencia. Esta transmisión ya ha alcanzado casi prácticamente 14,000 personas. Verdaderamente ustedes son muy buenos con lo que uno dice y trata de expresar. El día de ayer, la presidenta, en realidad, ha alcanzado a 17,425 personas. Bien, el día de ayer la presidenta, ya sin margen, le dice, sin margen para poder llevar a cabo el plan inicial, que fue de prorrogar de forma indefinida su estancia en el gobierno y también de postergar de forma indefinida el proceso electoral. Lo ideal que manejaban era el próximo año. Da un mensaje al país que debió ser de pacificación, y ahí nos dice que le pidió a la Asamblea Legislativa Plurinacional que le mostrara un informe, que había mandado una carta, y que en esa carta le pedía que le muestren el informe científico para que le garantizara a Bolivia realizar elecciones sin riesgo el 6 de septiembre. Y que no le respondieron, y que a cambio de eso le llegó una carta donde se habla de política y de las intenciones del MAS. Y acá hay que hacer una anotación. La política, esto lo decía muy bien Pepe Mujica. Durante muchos años en Bolivia venimos señalando que hacer política es como una actitud hasta temeraria, además asociada con todo lo negativo. Uno hace política cuando ya hace cosas malas, y esto no es así. La política, en realidad, es una posibilidad de construir. La política expresa en el saber y en el entender de la acción política, permite establecer
lógicas de construcción. Lógicas de construcción. La política puede ser diálogo, la política puede ser consensos, la política puede ser el logro y la articulación de apoyos para poder avanzar sustancialmente. Imagínese usted si no necesitan apoyos ahora en el gobierno respecto de poder dar respuestas adecuadas en este desastre sanitario que estamos viviendo. La política puede ser también el establecimiento de soluciones conjuntas. Esto es un arte de construcción. Es la posibilidad de articular voluntades, conocimientos, saberes, iniciativas, profesionalidades también, con distintos actores tan diversos que conviven en una sociedad como la boliviana, por supuesto, tan diversa como la boliviana. La buena política construye. La buena política construye. Y la buena política construye con diálogo. La buena política construye con propuestas y con respuestas que se plantean. La pandemia en estos momentos es una tragedia que viven distintos países, que siendo una tragedia internacional, global, incide de forma distinta en cada uno de los países. Y las respuestas también de cada uno de los países son diferentes. No es una receta mecánica y homogénea en todo el mundo. No, para nada. Los países responden de forma distinta. La pandemia en Bolivia requiere un proceso de construcción para generar estas respuestas. Requiere construir con los gobiernos locales. Requiere construir con la población. Requiere construir con los diferentes sectores sociales. Tenemos sectores sociales cuya economía está, como se ha señalado bien, siempre sometida al día a día. Cuando uno se pregunta por qué los procesos de cuarentena, por ejemplo en España, por ejemplo en Italia o en Alemania, no en Alemania, en Francia, han dado los resultados que han dado para poder avanzar después de 2 meses trágicos, dar un paso fundamental hacia adelante y aperturar ya sus sociedades a la actividad económica, social, etcétera, porque la economía de mercado, porque la lógica de trabajo de esos países es muy distinta a la nuestra. Nosotros tenemos una economía informal, cerca del 70%. El segundo país en el mundo con economía informal. La economía informal no permite espacios grandes de acumulación. Son economías de sobrevivencia. Esas economías de sobrevivencia sometidas a la cuarentena van a decantar inexorablemente en algo. Gente que ante la realidad interna en su casa, en su hogar, tiene que salir a la calle a buscar algo para poder sostenerse. Esto que lo habíamos señalado los primeros días del mes de abril o hacia fines de marzo, en uno de los primeros videos que hicimos. La cuarentena no puede ser extendida de forma absoluta a todo el país, sino que tiene que tener tiene que estar basada en una lógica y en un concepto de población y también de territorialidad. Porque acá los bolivianos somos muy distintos, con realidades distintas. Esto ya es realidades distintas. Por eso, 90 días después de cuarentena, la situación es profundamente más desgarradora y más crítica de lo esperado. Entonces, ahí la política se construye en este escenario para encontrar respuestas, se aplican políticas de diálogo. No existen otras formas. O usted dialoga o busca imponer. La imposición y la lógica de la autoridad absoluta, que además, lamentablemente en el país, pero como en todos los países del mundo, siempre hay entusiastas de la autoridad vertical, de que esto se va a solucionar con mucha autoridad. Y entonces ahí
a través de las redes vemos gente que se siente entusiasmada porque inicialmente había un ministro que parecía que se llevaba todo por delante, que tenía más decisión que todos juntos. Y hoy en día termina siendo el ministro que más daño le ha hecho a la señora Áñez, a su gobierno y a la democracia en Bolivia. Va a tener tantas consecuencias lo que ha hecho este ministro. Va a tener tantas consecuencias, no solamente en lo que le significará personalmente aquello, sino en el sistema democrático de Bolivia, en el gobierno de transición de la señora Áñez. Entonces, la política buena es de diálogo frente a la lógica de la autoridad absoluta. Pero la autoridad absoluta no tiene largo aliento, no es posible. Bolivia es un pueblo aguerrido, es un pueblo que ha despertado hace muchos años para peticionar por sus derechos. Es un pueblo aguerrido y no solamente los sectores sociales y los sectores populares, también los sectores urbanos, como ustedes han visto el pasado año. Es un pueblo que se moviliza. Entonces, en Bolivia tenemos que avanzar en las lógicas de construcción de diálogo, no de autoridad vertical. Lógicas de construcción de diálogo. La política positiva nos permite construir. Y esto era lo que tenía que haber hecho la señora Áñez en lo que tuvo ayer y en los discursos, en el discurso, perdón, que había señalado. Ayer también nos dijo que se reunió con el señor Romero y que se le mostró unos estudios respecto al riesgo de una elección en plena pandemia. Y aquí quiero volver a recoger muy rápido, esta era la reunión para decirle a este grupo de hombres que quiere dirigir y de mujeres que quiere dirigir el país, decirles por qué hoy estamos peor en la administración de la pandemia, después de 40 días, de 90 días de cuarentena, de prácticamente 4 meses de crisis, donde día a día lo único que usted escucha es la palabra coronavirus, pandemia, COVID-19. Y ahora escucha muertos, fallecidos y contagios. Porque ya no escucha pruebas masivas, porque hasta hemos sustituido los rastrillajes en vez de pruebas masivas, lo cual es crítico. En esta reunión con el señor Romero tenía que decirles a los bolivianos, a todos los políticos que quieren hacerse cargo de la administración del país, les tenía que decir cuál es el plan de trazabilidad. El plan de trazabilidad que es aquel que le permite a usted seguir el camino, la movilidad que tiene o la circulación del virus. Y tener un índice que es el índice R, que es el factor de reproducción del virus, que si es menor a 1, significa que estamos ganando la batalla. Pero se lo tenía que decir. Además, siendo el tema electoral, había que hablar en ese momento de las garantías que se otorga al proceso electoral. Había que hablar, por ejemplo, si desde la presidencia del Estado se daban las suficientes garantías para que todas aquellas acciones que estaban amenazando con detonar el país a través de 2 ministros que son muy violentos, que no comprenden la realidad del país, que tienen deudas personales y pendientes con un partido político y que no ayudan en la lógica y en la vía de la pacificación, tenía que decir la señora Áñez en ese escenario donde estaban todos los candidatos y candidatas, decir, señores, podemos establecer un acuerdo de garantías pacíficas para el proceso.
garantías por la libertad, garantías de no persecución, garantías sanitarias también para el conjunto de los bolivianos, garantías de no agresión, garantías de no enrarecer el proceso electoral. Enrarecer el proceso electoral significa establecer denuncias como las que vivimos la pasada semana. Imagínese usted que alguien le dice que hay información de que van a volar la represa de Misicuni. Si hacemos acá un paréntesis, y yo le pregunto a usted, a ver, ¿a quién le sirve que vuele por los aires en un atentado descomunal la represa de Misicuni? ¿A quién le sirve? ¿A los comunarios de la zona? ¿A los movimientos populares que se articulan con el MAS? ¿Al gobierno? Usted tiene la respuesta, ¿no es cierto? Tiene claramente la respuesta. No tiene sentido esto de querer convertir al país en un polvorín político y no dejarse la vida en un esfuerzo de poder construir un espacio de diálogo inclusivo y de pacificación de los bolivianos. No hay relación entre un hecho y el otro. ¿A quién benefician que se puedan quemar y volar antenas y producir hechos de terrorismo? ¿A quién beneficia? Está claro que eso beneficia a quien presentó esa conferencia de prensa. Entonces no podemos caminar hacia la locura de llevar el país y a los bolivianos a un nuevo enfrentamiento donde nadie va a terminar ganando. No es justo que las familias bolivianas se vean reducidas porque hay un miembro o dos miembros menos en su casa, ni por enfrentamientos, ni tampoco por lo que estamos viviendo en la pandemia. Pero era este el escenario de la reunión del día de ayer, donde la señora Áñez pudo haber establecido las garantías que daba su gobierno para que pueda llevar adelante se pueda llevar adelante un proceso pacífico. Y acá le quiero hacer una mención, porque también tenemos que ser creativos en algunos elementos. Por ejemplo, en Colombia. En Colombia tienen una ley sobre el estatus de la oposición política, que es un resultado de los acuerdos de paz con la guerrilla. De pronto no es de la conformidad absoluta y plena de todos, pero sin lugar a dudas son los esfuerzos que se tienen que hacer desde un país para poder alcanzar los estadios de pacificación, de paz, de consenso, de tranquilidad y de coexistencia tolerante que cualquier sociedad necesita. La idea de que se va a lograr, mejor dicho, y poder aplacar a un rival político de características importantes en lo que hace a su capacidad de movilización, es una locura propia de quien no tiene el conocimiento suficiente ni de la historia, ni de lo que significa la política, y que solamente vive del día a día y de una coyuntura inmediata que se puede entender como 15 minutos de éxito. Y usted casi sabe de quién estoy hablando y por dónde ha venido esta apuesta. Si los colombianos han trabajado esta ley, que en Bolivia se quiso hacer terminado los hechos de noviembre, para poder garantizar ciertos respetos, libertades, garantías a los opositores, que además no era una ley que la impulsaba quien dejaba el gobierno, sino que era una sugerencia que realizaron los países y las instituciones como Naciones Unidas, como la Unión Europea, que estaban coadyuvando en el proceso de pacificación del país y de encauzamiento hacia las elecciones. Esto lo han hecho los colombianos. Y ahí el artículo principal dice que la oposición es un derecho fundamental, autónomo, que goza de especial protección por el Estado y las autoridades públicas. Y establecen una serie de derechos para la oposición. Uno de ellos es que a partir de la Procuraduría, como tenemos nosotros, General de la Nación en Colombia, se establece una Procuraduría delegada para los derechos de la oposición.
Esto para pacificar, esto para garantizar que las luchas políticas tan álgidas, tan enraizadas en nuestras costumbres y en nuestras formas y maneras de realizar la acción política, no se lleven por delante la integridad de los actores políticos. Esto es fundamental en la lógica de construcción. Esto es lo serio cuando uno quiere construir un Estado. Esto es lo serio. No las declaraciones y las bravuconadas ante un micrófono de televisión o una conferencia de prensa donde uno, rodeado seguramente de quien tiene el poder disuasivo de las armas, se convierte en una persona fuerte y decidida. Eso no es lo importante. Lo importante es que se puedan establecer creativamente iniciativas que lleven a los países a ser modernos, pero además a saber coexistir dentro de las sociedades que, siendo diferentes, se toleran unos con otros en quienes componen esas sociedades. En 1994, la Argentina también estableció en su Constitución Política del Estado un artículo que preserve las diferencias políticas y a los opositores, en el año 94. En el año 96, Sudáfrica. Ustedes conocen cuál ha sido con Mandela el recorrer entre gente de color y gente blanca y lo que había significado el apartheid y todo ese proceso de segregación racial que finalmente dieron un paso importante para avanzar en su resolución. Y también en el año 1990 lo hizo Croacia y en el año 92 lo hizo Montenegro después del desmembramiento que habían sufrido estos países. Tolerar a la oposición, garantizar a la oposición. Y no lo estoy señalando en este momento para que alguna gente diga, usted rápidamente lo que quiere es preservar a algún partido político. Todos quienes hacen política en algún momento de su vida son opositores. En algún momento de su vida política requieren de estas garantías. Y estas garantías a nosotros, a los bolivianos, nos convierten en personas más civilizadas. Un último elemento. Ayer la señora Áñez señaló de que ha sido presionada para la aprobación, para la promulgación de la ley y que en ello tiene culpa el señor Morales, el señor Arce y el señor Mesa. Pero Jorge Quiroga también quiere elecciones, pero no lo mencionó. Y esto, y que asuman su responsabilidad por lo que pueda significar. Y acá lo que hay que decir puntualmente es algo. La pandemia, las formas de respuesta en lo que hace a la decisión de cómo planificar y establecer toda la parte preventiva de la pandemia, a las decisiones de la compra de respiradores, de reactivos para los testeos masivos, de camas para las unidades de terapia intensiva, de los elementos y materiales de bioseguridad para nuestros médicos y todo el personal que trabaja en salud. Todo esto es responsabilidad de un equipo de gente, y ese equipo de gente está a cargo del gobierno. No se pueden transferir las responsabilidades que le corresponden a uno. Está claro, el proceso electoral va a tener 3 ejes, entre muchos otros, pero 3 ejes fundamentales. Se va a hablar del COVID, de la pandemia y de las formas que tiene cada uno de encarar para poder confeccionar respuestas en lo inmediato, pero también habrá que discutir sobre el sistema de salud en Bolivia, que no solamente pasa por la infraestructura, que es importante, sino también que va por la respuesta conceptual que podemos tener desde la decisión de quien se haga cargo de la primera magistratura del Estado. Pero los bolivianos está claro que tenemos que apuntar en los próximos años a la construcción de un sistema de excelencia en la salud a partir de la iniciativa del Estado, no de salud privada, sino a partir de la iniciativa del Estado. Los recursos se tienen que reasignar en Bolivia y se tiene que construir
y modelar un robusto sistema de salud de excelencia para todos y cada uno de los bolivianos, sin lugar a dudas. Entonces, la responsabilidad no puede estar en el señor Mesa, en el señor Arce y en el señor Morales por la elección. La responsabilidad de la pandemia es inexcusablemente del gobierno, de la señora Áñez. Y acá tenemos que decirlo de forma clara, no han sido aptos, ni han estado a la altura del desafío que hemos tenido como Estado para enfrentar a la pandemia. Lo que vive la ciudad de Guayamarín, lo que vive la ciudad de Trinidad, lo que vive el departamento de Santa Cruz, es una tragedia. Y no se puede, como lo ha dicho el director de epidemiología, que para el 6 de agosto ni siquiera vamos a poder los bolivianos ir a votar. La pandemia no es una cuestión mecánica. La pandemia, en términos comparativos, es como el agua. Es como el agua. Esto significa que va por donde no se la detiene. Y el Estado lo que tiene que tener son capacidades para detener. Y el director de epidemiología nos dice que no han podido estados como España, como Italia, como Francia, como Estados Unidos. España ha abierto ya, incluso el día de ayer ha abierto los aeropuertos y también ha abierto su actividad turística. Y Francia está antes de tiempo, porque habían señalado que esto iba a ocurrir en septiembre, antes de tiempo retornando. Para que nos pueda ir bien tenemos que tener acciones. Para que nos pueda ir bien tenemos que tener planificación y un conocimiento diferenciado. Nada de eso acredita el gobierno. Entonces acá también hay un interrogante rápido. Las elecciones son absolutamente necesarias por la institucionalidad del Estado, por el retorno a la Constitución de las autoridades en todo el sistema gubernamental, el gobierno central, los gobiernos municipales y las gobernaciones. Porque tanto el señor Revilla en la ciudad de La Paz, o como la señora Sosa, o como el gobernador Costas, están fuera de mandato. Fuera de mandato, ya no tienen legitimidad porque ha terminado su periodo constitucional. En ese sentido, es un imperativo el proceso electoral, pero adicionalmente necesitamos resolver el tema de la pandemia. Y el tema de la pandemia no está siendo atendido debidamente, porque nos faltará conocimiento, porque nos faltará formas de organizar. Pero cuando uno no tiene el conocimiento debido, acude a alguien. La persona que está considerada como el héroe en la lucha contra el COVID-19 en España se llama Fernando Simón. Este señor que no lo puso el gobierno de Pedro Sánchez, sino que fue nombrado por el gobierno anterior del señor Mariano Rajoy, este señor ha comandado esta lucha. Y hoy día España está en la situación en la que está. Han sufrido, los ha golpeado, pero están en la situación en la que está. Pues pregúntenle. Puede ir la canciller a España, puede hablar con él, pueden ver, pueden viajar, pueden hacer todo. Pero los bolivianos estamos muy mal, muy mal. Los rastrillajes no pueden sustituir los test masivos. Porque en esas casas donde encuentran personas que podrían tener un problema de coronavirus, también puede ser un resfrío. Los bolivianos no estamos bien en esto. Y tenemos solamente un último punto. Se promulga la ley y ahora tenemos que esperar algunos elementos. No es un camino asfaltado y allanado hacia el proceso electoral. Sin lugar a dudas que no. Porque la promulgación y las palabras que ha expresado el día de ayer la señora Áñez denotaban molestia y no un convencimiento con el proceso electoral, que no lo ha tenido nunca.
Esto hay que decirlo, que no lo ha tenido nunca desde la aparición del COVID-19. El proceso electoral ha sido presionado desde las acciones de la Asamblea Legislativa, que en un determinado momento ha empezado a señalar rangos de fechas para avanzar en el proceso electoral. Entonces acá la pregunta es esta: ¿por qué se puede acusar de violentos a aquellos que te piden elecciones? ¿Y por qué los que acusan de violentos no quieren elecciones? ¿O van al proceso electoral a regañadientes? Estos son los elementos que hay que resolver. Y ayer se tuvo una oportunidad de resolver. Pero también ahora los ojos de los bolivianos van a estar sobre una gestión que pueda acompañar este proceso de forma pacífica. Hay que advertir, como elementos sensibles, que es posible que de acá en adelante lo que veamos sean declaraciones de miedo para asustar a la población, como la declaración del director de epidemiología. Declaraciones de miedo, porque en un proceso electoral, con todas las medidas de bioseguridad necesarias, que podrá ser, lo dirá el órgano electoral, diferenciado en 1, en 2 o en 3 días, sin el funcionamiento del transporte, que es uno de los elementos que más contagia por las características del transporte en Bolivia, sin los mercados callejeros, sin los centros de comida en vía pública, las posibilidades de contagio son menores que en un día normal. Son menores que en un día normal. En ese sentido, hay que estar muy atentos. Si la intencionalidad, que no va a cesar, porque esa es una conducta ya asumida hace mucho tiempo, sin la intencionalidad de frenar el proceso electoral, están en declaraciones que ya han salido el día de hoy en las redes, en declaraciones de atemorizar a la población con enfermedades. Algo así como lo que ha señalado el líder de Creemos. El líder de Creemos ha dicho que vamos hacia un suicidio masivo. Imagínense tamaña irresponsabilidad. Tamaña irresponsabilidad. Esto es no conocer el país. Esto es no conocer lo práctico de la política también y de las posibilidades que genera un Estado. Vamos a poder encontrar en los días que vienen procesos legales. Estos se van a multiplicar, los procesos legales se van a multiplicar. Por eso señalaba lo importante que hubiese sido el día de ayer poder garantizar a cada uno de los actores electorales situaciones de garantía en su libertad, en sus derechos, en sus capacidades de movilización. Era importante hacer esto. Todavía lo puede hacer la presidenta, todavía puede quedar muy bien en esto. Y también, absolutamente importante, observar cuál va a ser el rol, no solo ya de la policía, que lo hemos dicho, sino también de las Fuerzas Armadas, que están cansadas, que están en situación de disputas internas entre dos facciones. También están los institucionalistas dentro de las Fuerzas Armadas, y el general Orellana tiene dificultades para sostener la unidad de su tropa. Y el ministro de Defensa tiene dificultades enormes para sostener la autoridad que un ministro de Defensa, que es el interlocutor del Poder Ejecutivo y el nexo con las Fuerzas Armadas, en estos momentos tiene, quiero decirle, dificultades para poder garantizar la obediencia de las Fuerzas Armadas. Entonces hay que mirar las declaraciones de miedo, hay que mirar los procesos legales y hay que mirar las Fuerzas Armadas, su conducta. Estos elementos nos van a permitir tener algunas apreciaciones respecto al proceso electoral y los derechos, las garantías y las libertades de quienes participan de estos procesos electorales. Y lo último,
¿Por qué las elecciones? ¿Por qué en estas elecciones del 6 de septiembre venidero? ¿Por qué Mesa quiere elecciones? ¿Por qué la señora Áñez no quiere elecciones? ¿Por qué Camacho no quiere elecciones? ¿Y por qué el movimiento al socialismo sí quiere elecciones? Entonces, acá hay algo, un dato muy, muy cierto. La señora Áñez y el señor Camacho, reticentes al proceso electoral, también, entre otros elementos, por lo que señalan las encuestas. En Creemos se quiere una reconfiguración de su fórmula presidencial. La relación Camacho-Pumari es una relación quebrada. La señora Áñez requiere que sea la pandemia, cuando ésta baje, casi de forma mecánica también, cuando el virus se haya expandido, etcétera, esa es la apuesta del gobierno, requiere presentarse con éxito en el manejo y en la administración de la pandemia. El señor Mesa expresa como el candidato del descarte absoluto. Cuando los votos o cuando la intención de voto del señor Camacho, que al principio era interesante, caen, estos han pasado al señor Quiroga, no al señor Mesa. Cuando la señora Áñez, terminadas las expectativas de su asunción al gobierno, muestra su verdadero talento y capacidad para administrar el país, entonces su porcentaje también cae. El señor Mesa solo aglutina cuando todo el resto de los candidatos se van descartando. Y acá la necesidad rápida, conocedor él, que el señor Camacho se desploma, que ha subido Jorge Quiroga, que la señora Áñez está empezando a bajar, necesita rápidamente situarse en el segundo lugar para poder ir a intentar disputar una segunda vuelta. Y también, algo que se ha publicado el día de hoy, también en este momento existen distintos escritos, pensadores, columnistas, etcétera, que están advirtiendo de un retorno del MAS al poder. Y hay una encuesta que tiene el gobierno. Hay una encuesta que tiene el gobierno que le ha dado, esto lo saben la gente del gobierno, que le ha dado al movimiento al socialismo el 40% de la intención de votos válidos. Y que le ha dado a la señora Áñez unos puntos, 20%, unos puntos debajo del señor Mesa. Y que el señor Camacho se ha desplomado por debajo del 5%. Y que el señor Mesa está encima de la señora Áñez en alrededor del 23%. Y que el señor Quiroga está cerca de la señora Áñez. Esta es la desesperación en el cálculo político inmediato de los partidos. Unos para acelerar y otros para postergar el proceso. Pero lo verdaderamente importante para los bolivianos es que nosotros tengamos la salud de los ciudadanos atendida, y eso no lo logra el gobierno, por sus características, no solamente por no haber dado la talla en conocimientos, en capacidades y en formación de la gente que está a cargo de esto. Estoy hablando del más alto nivel, no hablo hacia abajo de los sectores intermedios que se están dejando la vida y que no son ellos los que tienen la responsabilidad de las decisiones, sino en el más alto nivel, en la primera línea del gabinete ministerial. La salud de los bolivianos tiene que estar en manos de un gobierno que tenga posibilidades de articularse con el conjunto de la sociedad, de los políticos para establecer consensos y eso que habíamos dicho al principio, diálogo. Diálogo. Y lo segundo es que la salud institucional del país tiene que ser cuidada. Y la salud institucional pasa
por ir solucionando nuestra crisis multisectorial. Pero el primer elemento de esa crisis multisectorial para poder atender es asistir a este proceso electoral. Reconfigurar todo el andamiaje gubernamental en sus 3 niveles y encarar rápidamente respuestas ante la crisis. No más postergaciones, porque esto le está haciendo un daño terrible a la salud de los bolivianos. Terrible. Y finalmente, el país tiene que aprender que las sociedades no son estáticas, ni las dinámicas estatales se mantienen de forma inmóvil. Los países evolucionan. Y la historia de Bolivia, desde mediados de la década de los 90 hasta hoy, es una historia donde unos sectores sociales se han incorporado de forma fundamental en la vida política de los bolivianos. En ese sentido, todos los actores políticos tienen que comprender que Bolivia puede avanzar en una línea de pacificación y en una línea de complementación de sus grupos sociales, diversos y plurales, diversos en lo étnico, en lo cultural, en lo social y en el pensamiento político también, deben pacificarse en un constructo de diálogo de largo aliento, pero que permita complementarnos en lo que somos todos y cada uno de nuestra sociedad. Esto nos puede permitir empezar a solucionar el primero de todos nuestros mayores problemas, que es el no entendimiento entre bolivianos y la necesaria pacificación. Y en ese sentido, la presidenta, que se encuentra en un momento profundamente crítico de su gobierno, con posibilidades electorales disminuidas, profundamente disminuidas, tiene la posibilidad de reflexionar estos días y estas horas, de dar lo mejor de sí en el tema de la pandemia y de conducir un proceso que no lo enrarezca con las denuncias irresponsables y antojadizas que pueden tener, o fantasiosas que pueden tener algunos de sus miembros, que han producido un enorme daño a ella y al gobierno y al proceso de transición y a nuestra democracia. Conduzca, es siempre una sugerencia en la mejor y más sana buena fe, conduzca un proceso electoral sano, un proceso electoral estable, garantizado en las libertades, en los derechos de cada uno de los bolivianos. Esto nos va a llevar a la pacificación. Ya no decimos que deje de postularse, porque no lo va a hacer. Tiene la decisión y el convencimiento de avanzar en esa línea. Entonces, que su gestión al frente del proceso electoral sea decente y garantice las libertades de cada uno de los que está participando como candidatos, pero también candidatas, pero también en cada uno de los bolivianos que quiere dar su participación en un proceso electoral. Eso le va a hacer un enorme bien a los bolivianos. Rápidamente, sería importante poder leer, van ustedes a disculpar, he extendido demasiado, mucho más de lo que pensaba, y tengo acá algunas preguntas y algunos comentarios. Voy a leer, nos dicen, la presidenta del Senado, Eva Copa, esto lo habíamos publicado antes, puede firmar esta convocatoria, quiero decir, puede firmar el proyecto de ley que llevaría a las elecciones al 6 de septiembre o es solo potestad de la presidenta. Podía haberlo firmado, sin lugar a dudas. También nos preguntaban, en caso de que la señora Áñez militarice para no llevar a cabo las elecciones, ¿cuál sería el camino democrático para sacar a la señora? Esto es importante. Hace mucho tiempo atrás, antes de la llegada del COVID-19, la señora presidenta dijo un día que había instruido al ministro de Gobierno y al ministro de Defensa que establezcan planes para garantizar el voto de los bolivianos. Tratar de llevar adelante un concepto de militarización de los recintos electorales sería simplemente una locura, una locura. No hemos visto en democracia, absolutamente en ningún proceso electoral, una militarización
en la lógica de supervisión e intimidación del ejercicio de nuestro voto como bolivianos. En ese sentido, confiamos y esperamos que el órgano electoral tenga la misma decisión que ha mostrado hasta el día de hoy para no aceptar una sugerencia ni una intención de imposición de estas características. También nos señalan que hay que aclarar que no hubo fraude. El cómputo oficial señaló que hubo un ganador que sobrepasaba el 10% del segundo. La OEA, representada por Almagro, no respetó el acuerdo de la auditoría y vulneró nuestra normativa interna, además de contribuir a exaltar los ánimos en vez de contribuir a la pacificación, por lo que Almagro no respetó lo establecido en la Carta de la OEA. No te olvides, me dice alguien, del 21F. Eso sí fue pisotear la democracia. Voy a hacer una referencia al tema del 21F. Mucha gente cree que el problema del movimiento al socialismo en su gestión de gobierno empieza el 21F. En realidad, el movimiento al socialismo, el proceso de cambio que comandó el movimiento al socialismo como partido de todo el conjunto de movimientos sociales que se adhirieron y se articularon con él, y que inició en enero del 2006, el problema hoy a la distancia y en la perspectiva y en la retrospectiva, quiero decir, del análisis, hay que señalar que la intención de permanecer en el gobierno estuvo desde el primer día. El 21F fue el momento en el cual los sectores de clase media percibieron que estaban quedando completamente al margen del proceso político en Bolivia y que ellos estaban empezando a ser el sector periurbano o el sector perimetral, mejor dicho, perimetral de la acción política. Y el movimiento al socialismo y el proceso de cambio vivido y los actores del proceso de cambio de todos estos años tienen que hacer una reflexión profunda y una autocrítica de que la inclusión social fue absolutamente, y que eso está consagrado en la Constitución Política, pero evidentemente también está claro que a medida que incluían a los sectores históricamente marginados, construyeron una barrera con los sectores de clase media hasta el grado de llevarlos a que encuentren formas de preocupación genuina, movilizarse para buscar retomar el poder por una vía poco democrática. En ese sentido, la pacificación que requiere trabajar el próximo gobierno significa que hay que incluir, hay que sostener y expandir la inclusión de los sectores populares y sociales, y hay que incluir, y tiene que ser extensiva y sostenida, también la inclusión de los sectores de clase media urbanos, porque esa es la pacificación del país. Ese es el entendimiento entre dos sectores diferentes, plurales como lo hemos señalado, pero absolutamente necesarios para mirar en la perspectiva de avanzar en el desarrollo de Bolivia. Lo otro son las lógicas circulares de alternancia de élites en el manejo del Estado que terminan siempre con la victoria de unos, la derrota de otros, y esta lógica circular que no nos permite avanzar y siempre nos lleva unos cuantos años hacia atrás. Entonces, el país tiene que ser inclusivo en sus dos grandes sectores sociales. Y rápidamente dice, por la salud es necesario un gobierno elegido por el pueblo para que tome decisiones coherentes por el bien común. Esta pandemia estará por mucho tiempo. También algún comentario dice dejar entrar el COVID-19 al país, no quisieron cerrar los aeropuertos a tiempo, declarar la cuarentena para no tener competencia en la campaña electoral, robar las donaciones y los créditos económicos que ha recibido el país, ampliar la cuarentena hasta el 30 de abril y suspender las elecciones. En definitiva, después de una serie de opiniones, dice en definitiva un acto para quedarse, acciones para quedarse en el poder por cualquier medio. Bueno, llevamos ya 1:30. Agradecerles a todos ustedes. Tenemos más de 1000 personas en línea
con esta emisión, 1.100 personas en este momento. Hemos alcanzado más de 40.000, 41.132 personas alcanzadas. Tenemos cerca ya 1.000 comentarios. Siempre agradecerles. Lo que se quiere decir, con esto termino, lo que se quiere decir es lo importante que podamos construir en el país un escenario de respeto, de valoración de los derechos, de las garantías, que podamos construir una institucionalidad, eso va por la vía de las elecciones, que podamos garantizar, esto va para la presidenta, que podamos garantizar de forma decidida las libertades, no enrarecer los procesos electorales, asegurar los derechos, la igualdad de todos los candidatos, que sea un proceso electoral limpio de propuestas para los bolivianos, de planes de gobierno y fundamentalmente que podamos retornar a la constitución política del Estado. Sería importante si la Asamblea Legislativa pudiese trabajar en una ley como la que he señalado de estos países, donde se asegura el respeto por la oposición, que cada uno de los candidatos y candidatas en esta elección tenga la certeza de que no está condenado a victoria o cárcel, a victoria o destierro, al poder, a lograr el poder o a sentir persecución. Esto tiene que terminar. Tenemos que avanzar también los bolivianos y lograr que todos los candidatos y la presidenta puedan establecer en una reunión de esta, como la de ayer, puedan establecer un propósito conjunto de derechos y atribuciones en el ámbito de este proceso electoral, que distienda el clima electoral. Esto saben todos los actores políticos que las encuestas les están demandando pacificación. Lo saben y lo conocen. Les quedo enormemente agradecido por este espacio, por estos algo más ya de 90 minutos que estamos en transmisión, y bueno, va a ser hasta cualquier otro momento. Siempre, como lo he dicho, pongamos mucha atención no sobre lo que nos dicen, sino sobre lo que cada uno de los políticos está haciendo en el país. Hay que mirar no su voz, hay que mirar sus conductas. Gracias y que tengan muy buenas noches. El reportero eres tú. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.